Hola, queridísimos amigos. El eclipse de luna me produjo un dolor de cabeza y un sueño que ha durado muchas horas. Artículo de opinión. Errores de la Atlántida. No repitamos lo mismo. Ambición desenfrenada. Violaron la ley del uno. Corrupción y decadencia. Una moraleja muy actual. Época dorada de la Atlántida. Viajaban en coches voladores. Lecciones para la sociedad actual. Fracasó su arrogancia y ambición. Comenzamos. La humanidad ha seguido repitiendo y dramatizando a lo largo de la historia los mismos errores que provocaron el fracaso de la Atlántida, como si no hubiéramos aprendido sus lecciones sobre la arrogancia y la ambición desmedida. Por eso, uno de los nombres de la Tierra es Saras, que significa el planeta de la repetición, ya que la gente tropieza con la misma piedra una y otra vez sin aprender de la experiencia. La Atlántida se describe como una sociedad poderosa y avanzada, que cayó en desgracia debido a su decadencia moral y a su ambición descontrolada. Es una advertencia contra la arrogancia y la búsqueda desenfrenada de poder y riqueza, recordándonos la importancia de mantener un equilibrio entre nuestras aspiraciones y valores. El creerse superior a los demás es una herencia desgraciada de la Atlántida que aún arrastran muchos seres humanos. Definición. La Atlántida o Isla de Atlas es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos de Timeo y Critias del filósofo griego Platón, donde la isla aparece como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien según Platón es la fuente del relato. Se encontraba más allá de las columnas de Hércules y se la describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el suroeste de Europa y el norte de África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento, una catástrofe que no se describe hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales, en un solo día y una noche terrible. El mar donde estuviera la Atlántida se tornó innavegable a causa de los bajíos, en tanto que Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso, pues solo unos pocos sobrevivieron. Los reinos de la Atlántida formaban una confederación gobernada a través de leyes, las cuales se encontraban escritas en una columna de oricalco, en el templo de Poseidón. Las principales leyes eran aquellas que disponían que los distintos reyes debían ayudarse mutuamente, no atacarse unos a otros y tomar decisiones concernientes a la guerra y otras actividades comunes por consenso y bajo la dirección de la estirpe de Atlas. Cada 5 y 6 años los reyes se reunían para tomar acuerdos y para juzgar y sancionar a quienes de entre ellos habían incumplido las normas que los vinculaban. La justicia y la virtud eran propios del gobierno de la Atlántida, pero cuando la naturaleza divina de los reyes descendientes de Poseidón se vio disminuida, la soberbia y las ansias de poder o de dominio se volvieron características de los atlantes. Según el Timeo, comenzaron una política de expansión que los llevó a controlar los pueblos de Libia hasta Egipto y de Europa hasta Tirrenia. Cuando trataron de someter a Grecia y Egipto, fueron derrotados por los atenienses. Lecciones. La Atlántida se describe como una sociedad que cayó en la corrupción y la decadencia moral, lo que finalmente condujo a su destrucción. Esta parte de la historia puede servir como una advertencia sobre los peligros de la corrupción y la pérdida de los valores éticos en una sociedad. La historia de la Atlántida destaca la importancia de mantener altos los estándares éticos y morales en la sociedad.
La corrupción y la decadencia moral pueden socavar la estabilidad y el éxito de una civilización a largo plazo. La búsqueda excesiva de poder, riqueza y dominio, como se describe en la Atlántida, puede llevar a la corrupción y a la pérdida de valores. Esto puede servir como una advertencia para la sociedad actual sobre la necesidad de equilibrar el progreso material con los principios éticos y morales. La historia de la Atlántida ilustra cómo puede colapsar incluso las sociedades poderosas y avanzadas si no se abordan problemas como la corrupción y la decadencia. Esto nos recuerda que ninguna civilización está exenta de desafíos y que debemos mantener una vigilancia constante sobre nuestra integridad ética. Los atlantes tenían la costumbre de vivir al lado del mar, igual que la sociedad actual, y esto los expuso a maremotos. Esto recuerda la vulnerabilidad de una civilización ante los desastres naturales y la necesidad de ser conscientes de nuestras acciones en relación con el medio ambiente. En resumen, la historia de la Atlántida nos insta a reflexionar sobre la importancia de la ética, la moral y la responsabilidad en la sociedad, así como a considerar las consecuencias de la corrupción y la decadencia a largo plazo. Arrogancia. Como suele ocurrir con la gente que tiene demasiada riqueza y poder, los atlantes también querían más. En su ansia de poder, esta civilización avanzada declaró la guerra a todos los pueblos del Mediterráneo. Como era de esperar, las poderosas fuerzas navales de los atlantes apenas encontraron resistencia. Conquistaron y esclavizaron a la mayoría de sus vecinos tecnológicamente inferiores. Pero en su arrogancia, los atlantes subestimaron a una ciudad griega. Según Platón, los habitantes de la Atlántida se volvieron corruptos y decadentes. Descendieron a la inmoralidad, la avaricia y la lucha por el poder. Se embarcaron en campañas agresivas militares y expansionistas, conquistando territorios cercanos y tratando de subyugar a otras naciones. Además, los atlantes desobedecieron las leyes divinas y desafiaron el orden cósmico establecido. Los atlantes se volvieron racistas, supremacistas e imperialistas, y pretendieron conquistar el mundo por la fuerza para imponer un gobierno mundial. Se distinguían de los demás pueblos porque usaban una boina de color verde y hablaban el lengua, que es un idioma protovasco, padre del antiguo idioma ibérico. Los eran clasistas porque estaban divididos en un sistema de castas como en la antigua India, donde los de arriba tenían todos los privilegios y los de abajo eran esclavos. Los escritos de Blavatsky describen a los atlantes como personas de piel morena y como los antepasados de los modernos pueblos mongoles y de los indígenas americanos. Avances. La Atlántida era una isla enorme, más grande que Libia y Asia juntas. Estaba poblada por una raza de semidioses, dirigidos por poderosos reyes, cuyo linaje se remontaba nada menos que a Poseidón, el poderoso dios de los mares y océanos. Los atlantes aprovecharon al máximo esta conexión, crearon una civilización sofisticada y construyeron enormes ciudades en una época en la que el resto del mundo aún estaba en el Neolítico. A ello contribuyó que vivían en una auténtica cornucopia, con abundantes recursos, sobre todo metales, plata, oro y especialmente oricalco, el metal dorado rojizo más preciado, compuesto de una aleación de cobre, zinc y otros metales. Según Lev, la civilización de la Atlántida estaba muy por delante de la actual. Se desplazaban en lo que hoy llamamos aerodeslizadores, como coches voladores que funcionaban con energía celeste, sin necesidad de carreteras como ocurre hoy en día. Se erradicaron todas las enfermedades, pero comenzó su caída cuando violaron las leyes fundamentales
de la naturaleza. Y esta es una lección muy sabia para todos nosotros, para no continuar en direcciones específicas como la genética, es decir, el trasplante de órganos criados a partir de animales, con graves consecuencias, lo que llevó a la caída de la Atlántida. En el período dorado de la Atlántida fue el nivel más alto de conciencia de luz jamás alcanzado en el planeta Tierra y en cualquier otra civilización avanzada, más alto que Lemuria y Kemú y más alto que el de Rama e Ignacia. Hasta el día de hoy, el periodo de civilización de la Atlántida es desconocido en la historia de la Tierra, porque la literatura sobre el tema en los archivos de la Biblioteca de Alejandría fue destruida hace 2300 años, pero quizás se conserven en los archivos secretos del Vaticano. La Guerra Civil. La Atlántida estaba gobernada por 12 sumos sacerdotes que fueron invitados de diferentes planetas del universo. Ellos supervisaron el proyecto del ser humano perfecto. Sin embargo, el ex-co-creador oscuro podría enfrentarlos entre sí. Se desató una lucha por el poder que condujo a la destrucción de toda la civilización, en una disputa que rápidamente se convirtió en una guerra espacial. Utilizaron ampliamente el poder climático tectónico, de vacío, de plasma y de otros tipos de armas y elementales. Los sacerdotes oscuros suprimieron activamente la conciencia de las personas mediante dispositivos de control mental. En la Atlántida, una función importante la desempeñaba el servofototrón, un cristal de fuego artificial acelerador de la transición cuántica, mediante el cual los co-creadores planeaban elevar la densidad de la Tierra de 3D a 4D y más. Al comienzo del conflicto civil, los sacerdotes oscuros casi lo capturan un momento antes del lanzamiento, pero los sacerdotes de la luz lograron desactivar la instalación a tiempo. Lo máximo que lograron los atlantes fue la activación de 6 hélices de su ADN de 12, el 51% del potencial cerebral y algo de alta tecnología cuántica, nuclear y cósmica. Pero no se quedaron en ese nivel. Comenzó una decadencia moral y espiritual masiva y se utilizaron superhabilidades y superconocimientos para el mal y el exterminio mutuo. Como resultado de ello se produjo una rápida destrucción de la cuarta raza. Los co-creadores se quedaron sin nada y era necesario encontrar nuevas formas de salvar la Tierra y renacer un ser humano perfecto. Y decidieron hacer otro intento teniendo en cuenta todos los errores y la mala experiencia de la Atlántida. Así nació el gran concepto del antiguo Egipto. Lo reflexionaron durante mucho tiempo y prepararon cuidadosamente un nuevo proyecto, así como los criterios de selección. En el experimento participaron únicamente entidades cósmicas superiores, solo en un país y no a escala mundial, y como sucedió en la Atlántida. Energía. Cuando comenzó la desaparición, el templo que contenía los cristales que daban energía también se hundió bajo el nivel del mar. Al parecer, estos cristales siguen activos, dado los numerosos y misteriosos accidentes de barcos y vuelos en el Triángulo de las Bermudas, causados por fallos de navegación debidos a interferencia en la lectura de las brújulas por energías emisoras de los cristales. En toda la Atlántida, las redes de energía de cristal llamadas posers se colocaban en un triángulo y se conectaban mediante una varilla de aleación de oro y cobre bajo una cúpula esférica que podía angularse para recibir ondas específicas de energía estelar, solar y gravitatorio. Este era el sistema utilizado para suministrar energía a hogares, oficinas y medios de comunicación, teatros, fábricas, centros médicos, escuelas y empresas. El sistema Poser se instalaba en cada estructura y funcionaba a través de cristales receptores de diferentes tamaños.
Anillos concéntricos. Según la descripción de Platón, la capital central de la Atlántida era una ciudad llamada Atlantis, situada en el centro de la isla y estaba rodeada por anillos concéntricos de agua y tierra. La ciudad estaba diseñada de manera magnífica y era un centro de poder y civilización en la Atlántida. Platón la describió como una ciudad grande y hermosa, con templos, palacios y canales artificiales. En España, en 1673, el cronista José Pellicer de Osau identificó la Atlántida con la península ibérica, asociando a los atlantes con los misteriosos tartesios. Por su parte, en 1922, el arqueólogo alemán Adolf Schulten retomó y popularizó la idea de Tartesos, de que Tarteso fue la Atlántida, hipótesis que tomó de los historiadores españoles Francisco Fernández y González y su hijo Juan Fernández Amador de los Ríos. Este hecho también lo sostenía el escritor Fernández Sánchez de Aragó. Anillos concéntricos se han hallado en el Coto de Doñana en España, en el Ojo del Sáhara o estructura Ricard en Mauritania, y dicen que hasta la antigua ciudad azteca de Tenochtitlán tenía una estructura parecida, y hasta la ciudad de Cartago tenía forma circular, pero ello no quiere decir que ninguna de ellas fuera la capital de la Atlántida, sino más bien una imitación de ella. Hasta el diseño arquitectónico de la Ciudad del Vaticano dicen que reproduce un antiguo gran templo de la Atlántida mediante una información extraída de la línea del tiempo. Nos sorprendería descubrir la gran cantidad de diseños arquitectónicos actuales que imitan a los que existían en la antigua Atlántida. Hasta la Torre del Oro en Sevilla podría ser la copia de una estructura muy antigua. La descripción de la ciudad incluye detalles sobre la disposición de los edificios y los canales, así como sobre la riqueza y el esplendor de la capital. Platón afirmó que la Atlántida era gobernada por reyes que descendían de Poseidón, el dios del mar en la mitología griega. También mencionó que la ciudad estaba llena de tesoros y riquezas, y que sus habitantes eran conocidos por su sabiduría y virtud. Sin embargo, según la narración de Platón, la Atlántida cayó finalmente en desgracia debido a su decadencia moral y ambición desmedida. La ciudad fue destruida en un cataclismo natural, sumergiéndose en el océano Atlántico y desapareciendo para siempre. Ubicación. Platón situó a la Atlántida más allá de las columnas de Hércules, que se cree que corresponden al estrecho de Gibraltar. Sin embargo, no se proporcionan coordenadas geográficas precisas. A lo largo de los siglos ha habido muchas teorías y especulaciones sobre dónde podría haber estado ubicada, algunas de las cuales sugieren ubicaciones en el Atlántico, el Mediterráneo o en otras partes del mundo. Muchas teorías sugieren que la Atlántida podría haber estado ubicada en medio del océano Atlántico. Algunas hipótesis han situado la Atlántida en el área del Triángulo de las Bermudas, mientras que otras la han ubicado en el Mar Caribe o en el Golfo de México. Otra teoría ha propuesto que la Atlántida estaba en el Caribe, posiblemente relacionada con las antiguas culturas de los mayas o los taínos. Algunos han especulado que la Atlántida se encontraba en la región de la Antártida antes de que se cubriera de hielo. Esta teoría es muy improbable debido a la falta de evidencia geológica y climática que respalde tal afirmación y a la enorme distancia geográfica que separa la Antártida del Atlántico Norte. Revelaciones. Dolores Cannon habló de la caída de la Atlántida y del Triángulo de las Bermudas y descubrió una gran cantidad de información a través de su trabajo pionero en hipnoterapia y regresión a vidas pasadas. Creía que esta antigua civilización contenía lecciones cruciales para nuestra sociedad moderna. En 1940, Edgar Cayce reveló que la civilización atlante se regía bajo un gobierno teocrático llamado Ley del Uno y tenía una tecnología muy avanzada
basada en cristales de cuarzo que a su vez dependía de un gran cristal. Sin embargo, los líderes atlantes abusaron del poder de este gran cristal que los llevó a la extinción bajo las aguas, y los supervivientes llegaron a Egipto, donde guardaron su conocimiento dentro de la Esfinge. La ubicación propuesta de esta civilización perdida abarca desde el Sáhara hasta la Antártida e innumerables lugares intermedios, pero una ubicación real parece ser el Triángulo de las Bermudas, donde se localizaron estructuras anómalas a 2000 metros de profundidad mediante sonar. Se encontró una pirámide hecha de algún tipo de cristal. Al parecer, las autoridades detuvieron las investigaciones posteriores. En 1977, un científico ruso escribió que no lejos de las Bermudas, en el fondo del océano, el sonar de un barco pesquero había encontrado una elevación muy parecida a una pirámide. Se organizó entonces una expedición que descubrió una montaña piramidal a 400 metros de profundidad, con una altura de 150 metros. Oceanógrafos estadounidenses descubrieron pirámides hace 20 años. La superficie de las estructuras era lisa y estaban hechas de vidrio o de algún tipo de cristal. Nadie pudo tomar fotografías, pero tienen 3 veces el tamaño de la pirámide de Giza. Azores. Hacia finales de la Edad Media se hablaba de diversas tierras e islas míticas en las latitudes y longitudes del archipiélago de las Azores. La Atlántida, la Antilla o Anteisla, la isla de San Brandán o San Borondón, la isla Brasil, las 7 ciudades y las islas Azuis. El hecho es que descubrieron pirámides sumergidas en las islas Azores, al este de Cuba y en el misterioso Triángulo de las Bermudas. No quiero decir que estén al este de Cuba, quiero decir que se descubrieron también pirámides al este de Cuba. Y hasta en las Islas Canarias también se especula. Pero también hay otra teoría geológica que la situaría en la meseta mesoatlántica por ser la zona de menor profundidad. En el Atlántico Norte separa las placas euroasiática y la norteamericana, mientras que en el Atlántico Sur separa la africana y la sudamericana. La zona menos profunda en el Océano Atlántico se llama la dorsal mesoatlántica. Es una cadena montañosa submarina que se extiende a lo largo del fondo del Océano Atlántico, dividiendo la cuenca del Atlántico en 2 mitades. La dorsal mesoatlántica es un ejemplo de una dorsal oceánica, que es una formación geológica submarina donde se separan las placas tectónicas. A pesar de ser una cadena montañosa, la dorsal mesoatlántica es una de las zonas menos profundas del Atlántico Norte. Esto se debe a que las placas tectónicas que forman la dorsal están divergiendo, lo que significa que se está alejando una de otra. En esta zona, el magma asciende desde el manto terrestre y crea una nueva corteza oceánica, lo que hace que el lecho marino sea relativamente menos profundo en comparación con las áreas circundantes. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.